Mi nombre es Alejandro, yo dirijo la Escuela de Música y cuando me invitaron a hacer esta charla, viniendo del ámbito de la música, obviamente me planteé cómo poder conectarlo, digamos, con seguramente un público mayoritariamente no músico. O sea, ¿cuántos de acá se dedican a la música? 1, 2, 3, 4. Ahí estamos, 4. Bueno, vamos. Bien, bien, haciendo el aguante. El año pasado era uno solo, así que vamos 400% de aumento. Vamos bien. Perfecto. ¿Y quién de acá, de los que no se dedican a la música, se dedican a alguna actividad relacionada con la producción audiovisual o algo que tenga que ver con el audio? Nadie. Ok, entonces va a ser más interesante aún, porque va a ser un lindo experimento. La idea, digamos, que tuve para compartir hoy con ustedes era tratar de mostrarles distintos procesos de producción musical relacionados con un instrumento en particular, en este caso la guitarra eléctrica, que permite un espectro bastante amplio de posibilidades, y poder compartir con ustedes los procesos que están detrás, digamos, de esa producción, y de esa forma también poder apreciar toda la estructura, y también la estructura técnica, la estructura de costos que hay detrás de la producción y a qué resultados uno puede llegar, ¿sí? Entonces lo que yo decidí hacer fue hacer distintos videos en los que se muestra en cámara rápida, digamos, el proceso de la producción. Recordar que normalmente cuando uno habla de producción, en general está hablando de todo, pero esto está, digamos, separado en una preproducción, una producción en sí misma y una postproducción. Lo que vamos a ver hoy obviamente es el resultado de la postproducción, pero en el video está la producción, para lo cual hubo un trabajo previo. Y ver a qué resultados se puede llegar usando distintas técnicas y qué tiempos y qué costos implican y qué posibilidades me generan. Así que traje unos cuantos ejemplos que me gustaría que los vayamos viendo. En honor al tiempo va a saltar el equipamiento, digamos, que se usó. Y tenemos aquí el primer audio, que me gustaría que escuchen con atención y vean si descubren algún dato interesante. Etcétera. ¿Cuántas versiones creen que había ahí mezcladas? Este es como una primera, digamos, prueba ciega. Están las guitarras peladas, están sin edición, ¿sí? Hay instrumentos y hay versiones, ¿sí? Se suma de repente un bongo simplemente y un güiro para darle un poquito más de onda a la cosa, porque estaba, la verdad, bastante pelado. Pero, digamos, está en el foco principal la guitarra. ¿Y la guitarra cuántas versiones hay? Había como 10 takes distintos mezclados. Se van cortando. Una toma de una versión, una toma de otra, una toma de otra, una toma de otra cosa y una toma de otra. El sonido va cambiando. A veces va cambiando de forma muy sutil y a veces, digamos, es bastante notorio el cambio, ¿sí? Les voy a poner el mismo ejemplo. Es la misma secuencia de tomas, pero digamos con toda la postproducción detrás y ver qué tan notoria es esa diferencia, ¿sí? Play. Hello. Ahí va.
¿Se notaron ahora las diferencias? Si uno sabe, parece que de repente se notan más. Había como 15 variantes distintas, siempre manteniéndose el mismo acompañamiento, digamos, de fondo, pero algunas estaban más camufladas que otras. La pregunta es si uno se daría cuenta si no sabe de antemano que hay distintas versiones. Y acá, digamos, es lo interesante cuando uno se mete a hacer una producción, es justamente calcular todo esto. O sea, cuánto... Sí, yo me puedo gastar obviamente un montón de plata en equipos de mejor calidad, y créanme que los equipos de audio son bastante caros, y o sea, los parlantes que están ahí igual valen $40.000, o sea, y uno dice, bien, pero ¿cuál va a ser el medio en el que voy a escuchar esto? ¿Voy a tener un parlante de ese tipo que me permita escuchar la diferencia? ¿Voy a tener un público que me permita escuchar la diferencia? ¿Voy a tener el tiempo para poder generar y apreciar esa diferencia? ¿Voy a tener un sistema de audio que me permita apreciar esa diferencia? Y va a haber distintos contextos. En algunos uno va a poder claramente definirse por una, y en otros definirse por otra. La primera versión que hicimos de todas estas que yo les mostré en este test ciego es una versión en la que, una técnica en realidad bastante básica, en donde la guitarra se enchufa directamente a la placa de sonido de la computadora. No porque sea básica es mala, pero tiene, digamos, el siguiente resultado. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense todo lo que tiene que hacer el guitarrista. O sea, igual uno ve que, obviamente acá rápido no podíamos hacer en tiempo real todo el proceso porque estaríamos 5 horas acá metidos, pero uno ve que hay, digamos, un montón de conversación también de por medio, porque de repente hay otro involucrado en la producción. Entonces a esa persona obviamente que hay que explicarle qué es lo que quiero que hagas. Si tengo bien organizada la preproducción, igual le mandé la partitura antes. Y ahí vienen otras preguntas. ¿Eso que yo le mandé, lo puede hacer esta persona? ¿Lo puede hacer alguna persona? Porque también puede ser muchos que escriben, están acostumbrados a escribir música en el piano y dicen, sí, con la computadora esto se puede, sí, pero esto es una guitarra de verdad. O sea, no es la computadora con lo que todo se puede, tiene sus limitaciones y tiene otras ventajas. Entonces ahí yo de repente tengo, por un lado, la ventaja obviamente de un músico bueno que me puede aportar con un montón de ideas que a mí me costarían un montón de tiempo hacerlas en la computadora. Pero también tengo la desventaja de que él no puede hacer todo lo que a mí se me ocurriría hacer en la computadora, y que obviamente, por más que la pasemos bien y hagamos chistecitos, me los cobra. Entonces también hay que ir viendo el balance entre esas dos cosas. La segunda versión que tenemos es una versión en la que incluimos en la cadena electroacústica, en el flujo de la señal, una caja directa, un DI. En este caso, este DI es uno de los mejores que hay en el mercado, y logra, digamos, captar el sonido con mucho más cuerpo de la guitarra, ¿sí? Tiene otras prestaciones adicionales. Y les voy a mostrar el video y quiero que vean o que traten de escuchar si escuchan alguna diferencia o no. La caja directa esa es más cara que la guitarra. O sea, igual, o sea... ¿Alguien notó la diferencia? Medio que...
bastante subjetivo. ¿Sí? O sea, yo creo que hay mucho de engaño, de autoengaño. Si uno sabe que hay algo metido entre medio, piensa que tiene que ser mucho mejor y no necesariamente. O sea, en este equipo yo personalmente la diferencia no apenas logro apreciarla. Y además hay un montón de procesos intermedios que hay que empezar a hacer. Ustedes ven que vamos para atrás, que el cable para acá, que el cable para allá, que esto para acá. Obviamente todo eso es tiempo y todo eso es costo y no necesariamente lleva un mejor resultado. En la próxima versión tengo exactamente la misma señal, pero con una especie de postproducción, digamos, digital. Yo le podría haber pedido al guitarrista, que hay un video más adelante que traiga su distorsión, porque esto es todavía el sonido de una guitarra limpia. Ahora, obviamente, él tiene que venir y eso es todo un costo. Y hay, digamos, una aplicación que obviamente simula distintos tipos de pedales, de efectos y de distorsiones. Y yo tomé la misma señal, el mismo video, la misma señal exactamente 1 a 1 que la pasé por este plugin antes de renderizarla. Ahí ya se escucha una diferencia. Ya iba tomando más realismo, porque ¿por qué va tomando más realismo? Porque el sonido, digamos, de la guitarra eléctrica en particular no proviene únicamente de la guitarra, sino es de todo el conjunto de elementos en la cadena electroacústica que involucra una guitarra, que es la guitarra, el cable, el pedal y el amplificador. El amplificador hace, la verdad, que más del 50%. Yo acá lo estoy tratando de simular en forma digital y, a ver, para una producción de un disco en el que yo le pondría, digamos, bastante amor, no se me ocurriría nunca agarrar un plugin. Porque la verdad que las diferencias en un estudio, en monitores bien analíticos, son notorias. Es una señal mucho menos plástica, con mucha menos profundidad. Pero si yo estoy haciendo una pequeña campaña publicitaria, pucha, ¿quién lo va a escuchar? ¿Dónde lo van a escuchar? ¿Cuánto me pagan para hacerlo? Tengo ese equipo, tengo que llamar a un músico que traiga ese equipo, tengo que llamar además al músico que traiga, se aprenda la música y no se equivoque, porque obviamente en estos takes hay errores. Los dejé. Son parte de, digamos, de lo que a uno le toca después arreglar en la postproducción o arreglar con más plata. Una de dos. Tenemos otra versión en la que dijimos, bueno, a ver si el tema Lucas nos ayuda a que esto suene mejor. Y le pusimos lo que se llama un preamplificador entre medio. La guitarra va a esta caja directa, de la caja directa al preamplificador, del preamplificador a la placa de audio y obviamente, finalmente, a la computadora. Le acabamos de sumar 2 millones a la cadena. Vamos a ver si escuchamos algo. Habría que ver. Más señales para manejar, más complejo. ¿Hubo una diferencia? Honestamente. ¿No? No, mucho no, la verdad que no. Y está bueno porque aunque no creas, igual tener esto en el rack atrae clientes. Entonces por ahí no te los da por un lado, pero te los da por el otro lado.
Porque justamente hay mucho también de como una falsa percepción. Es, bueno, tiene eso, lo veo grande ahí, está lleno de botones, es valvular, es antiguo, es vintage. Vamos, esto tiene que sonar cálido. Y suena cálido de repente, la cosa suena cálida, ¿no? Suena igual que el otro. O sea, no hay, no hay mucha diferencia. Ahora, este es exactamente el mismo caso del anterior. Tomamos la misma pista con exactamente el mismo sonido y le aplicamos un VST. Un programa que simula un amplificador. Ahí sí se escucha la diferencia. Ahí sí de repente escucho una diferencia. Y en realidad, bueno, la diferencia es mucha más notoria, es menos sutil en el sentido que este es un plugin que además le agrega distorsión a la señal. Entonces, aunque sea desde esa perspectiva, ojo, esto tiene un poco de postproducción, o sea, yo igual traté de igualar las señales. O sea, traté de igualarlas porque eso es parte del truco, que uno dice, bueno, ¿se puede solucionar de esta forma? ¿O realmente dependo 100% de las lucas que me gaste? Y la mitad de la gente eso se lo descarga o se lo compra por poca plata. Y son sutilezas muy, muy pequeñas. En honor al tiempo me gustaría adelantar algunas versiones y llegar, por ejemplo, esta es una versión en la que el pequeño aparatito azul que está después de la caja es una distorsión de verdad. Una distorsión análoga, que por suerte no es tan cara, pero sí representa o ayuda a que el sonido de la guitarra sea mucho más lo que uno está acostumbrado a que sea el sonido de la guitarra. Salud. Bastante más rota la guitarra. El sonido. Pero fíjense todo el lío que hay que hacer. Ahí de a poquito se va acercando. Obviamente, si dejamos los videos todo largo, se nos pasaría mucho el tiempo. Obviamente, estamos entrando de repente en un terreno que es más clásico, digamos, para los sonidos de guitarra que estamos acostumbrados a escuchar. Por más que la mayoría de ustedes no se dediquen, digamos, a la producción musical o directamente a tocar un instrumento, sí, desde temprana edad están confrontados con música que tiene guitarra eléctrica. De alguna forma, inconscientemente, uno tiene un sonido característico en el oído. Que después no se ponga a analizarlo analíticamente porque no es por ahí de su profesión, es otra historia, pero uno de repente siente la diferencia. Obviamente también hicimos este proceso agregando cada uno de los pasos anteriores, pero me gustaría ir directo al caso de la amplificación. Como dijimos anteriormente, si el sonido depende directamente de la guitarra en conjunto con toda la línea, con su amplificación y sus pedales, tomábamos esa variante. Lo que hicimos acá en esta variante fue tomar la distorsión análoga, tomar un amplificador de verdad, ¿sí? Tomar este transducer, es un aparato que simula en forma análoga un micrófono y un cabinet, y un parlante, ¿sí? Porque, o sea, lo característico del sonido es la preamplificación, la amplificación de la señal, el parlante, el micrófono que se usa, o sea, toda la cadena le da ese sonido característico. Y este aparato análogo lo que está simulando parte de la cadena, ya con un amplificador de verdad, pero sin el parlante del amplificador, ¿sí? Y eso a una preamplificación, esta es la cadena más cara y no es ni cerca la mejor.
se va asemejando. Finalmente tenemos, digamos, la más tradicional, que es la cadena totalmente análoga, con una distorsión análoga, con un amplificador, con un micrófono. Obviamente acá entran en juego un montón de otros factores, ¿sí? La posición del micrófono, el timbre del preamplificador, dónde lo posiciono frente al parlante, no se escucha en todos lados igual. O sea, alguno de ustedes seguramente cuando va caminando por ahí, por su caso, por un ambiente conocido, escucha diferencias acústicas dentro del ambiente donde está. Mismo si uno se acerca a la pared, de repente se escucha más fuerte. Si uno está, digamos, en el medio de una sala, se escucha más despacio. Lo mismo sucede, digamos, cuando uno posiciona un micrófono delante de un parlante. Eso no es como un chorro de sonido uniforme que sale todo por igual por todos lados. Y ahí también hay un juego bastante grande. Los micrófonos tampoco son perfectos. Sí, el oído humano tampoco es perfecto, reacciona a distintos volúmenes de distintas formas. Entonces, bueno, ahí hay factores bastante subjetivos metidos, pero escuchemos esta. Yo creo que, bueno, no sé si lo alcanzan a apreciar, digamos, por la costumbre de cada uno, por el sistema de audio, pero creo que igual hay ya una diferencia más notoria, sobre todo si yo ahora pusiese directamente el primer ejemplo. Ahora, con el paso del tiempo, uno se olvida de cómo sonó el primero. Pero si estuviesen uno atrás del otro, uno empieza a escuchar una diferencia grande. Lamentablemente, esta versión es la más cara, porque obviamente tengo todos estos, ahí hay metidos 5 millones de pesos en equipos, sin contar la computadora, más la hora del músico, más el estudio del músico, más el trabajo del compositor, más los cortes de la equivocación. O sea, hay que ponerlo en su justa balanza, en qué situación y en qué momento esta es la opción más adecuada, digamos, para uno. Y finalmente hay una última opción, o una anteúltima, que sería esta. A ver qué opinan de esta. ¿Qué les pareció esa? ¿Sí? ¿Y qué dirían si yo les digo que ahí no hubo ningún músico involucrado en eso? No tocó nadie. Es harto más barato. No tocó ningún músico, eso lo programé yo. Solo software, ¿sí? Curiosamente, lo que está tocando la guitarra ahí es imposible tocar en la guitarra. Pero el programa lo puede hacer. Y suena bien, me gustó, y ahí acabó toda la discusión. Entonces, ese es un punto bastante, digamos, bastante interesante. Obviamente que hay una última versión en donde, digamos, trato de tomar las virtudes de las distintas posibilidades. Esta última, como digo, no había... Bueno, en todas las versiones el único músico de verdad que estuvo involucrado es el guitarrista. Todo lo demás es virtual. La batería es virtual, las congas es virtual, el güiro es virtual, el piano es virtual. Es más, lo del piano ni siquiera lo programé porque ya venía programado. Lo agarré, lo pasa que lo edité como para que parezca más de verdad. Y para ser bien honesto, lo que hace la guitarra acá, en realidad lo copié del piano. Agarré la pista del piano, la pasé a la guitarra, ¿sí? Le saqué las notas graves porque obviamente la guitarra no llega tan abajo. Y dije, listo, me gusta. Media hora. Y ahí terminó todo.
Ahí tengo la boleta ahí atrás. Vamos a poner esta. Lo que hice en esta última versión es decir, bueno, igual si el sonido virtual, por más que en realidad si uno conoce, digamos, con exactitud el sonido de una guitarra distorsionada, escucha en la versión virtual que es virtual, o sea, digamos, para el oído experto, pero no porque uno escuche eso es malo, o sea, igual puede estar bueno. De hecho, evidentemente, a la mayoría es la versión que más le gustó. Igual se pueden mezclar. En esta última versión hay tres pistas, tres versiones distintas de guitarra al mismo tiempo, con distintos volúmenes, con distintos paneos, una más a la izquierda, la otra más a la derecha, de ustedes, ¿no? Obviamente, una más al medio. Lo que hace ese típico sonido así como que si fuese una pared de guitarras. En las producciones, en las grandes producciones de rock, que es el género musical que más, digamos, uso hace de una guitarra, sobre todo distorsionada, muchas veces una pared así, se le llama una pared cuando viene ese sonido de guitarra que parece que te peina y te saca de la habitación. Esas son 10, 20, 30 pistas de guitarra grabadas una arriba de la otra. O sea, son realmente paredes. Esas producciones digamos, de rock son al final, hay 20 pistas para la batería, hay 5 pistas para el bajo. Al final el tipo llega y son 100 pistas. Y hay que mezclar eso, porque son 100 cositas que hay que subir y bajar el volumen. Pero eso da ese sonido característico. Evidentemente esto no puede competir con eso. Pero hay que ver igual también en qué contexto se requiere de esto o de aquello. ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos. Bueno. Bueno, tenía ahí para el que le interesa, igual se las puedo dar porque obviamente están los otros videos y las otras versiones que no escuchamos, y hay una segunda parte en esta misma presentación con guitarra acústica, donde las diferencias son un poquito más drásticas, un poquito más cortas porque no hay tantas posibilidades. Si la guitarra acústica se le pueden poner micrófonos, se puede poner un pick-up, se puede sacar por línea y alguna que otro truco raro entre medio, pero ahí se acabó también todo el cuento. Así que bueno, espero que para aquellos que no, digamos, que no están tan involucrados en la producción musical, igual se vayan con un vistazo de cuáles son las posibilidades, los haya animado a escuchar con mayor atención en la producción de las músicas que les gusta, qué es lo que aparece, qué es lo que de ahí que es de verdad, qué es lo que no es tan de verdad en esas producciones, cómo se logran y obviamente a la hora de, digamos, de realizar digamos, una producción musical más quizás con un contexto más cercano al del día a día de cada uno, que puede ser quizás, digamos, una campaña publicitaria o algún producto, no digamos donde el foco no sea el artístico, sino sea, digamos, un valor agregado o un camino para algo. Igual analizar esas distintas posibilidades y tener en cuenta, bueno, qué posibilidades tengo, cómo es el proceso a través del cual yo voy a llegar a esto. Créanme que, como les digo, en un estudio las diferencias son notorias, pero ¿la persona escucha eso en ese mismo contexto? ¿O va a ser la misma persona que se compra un televisor Ultra HD 4K y después lo conecta a YouTube con los píxeles que parecen azulejos? Sucede lo mismo. O sea, mucha gente, muchos de mis compañeros, conocidos, amigos, que no están involucrados con la música no distinguen un MP3 de un WAV. Porque no están acostumbrados a distinguir auditivamente o porque lo consumen en un medio que no se lo permite. Si yo salgo a la calle y me subo a la Transantiago y hago esto, o sea, ¿qué voy a escuchar y diferencia de qué? De nada. Entonces, bueno, un poco era incentivarlos, digamos, a tener eso en mente cuando se acerquen a este tipo de procesos. Espero que les haya servido y buenas noches. Gracias.